en la vida la va a requerir. Hay gente que con una sola tabletita le va muy bien, y hay gente que necesita insulina, tabletas, más otro medicamento para más o menos controlarse. ¿Sí? Entonces, cada persona es muy diferente en ese aspecto. ¿Okay? La diabetes realmente no es tan complicada de entenderse. ¿Sí? La diabetes sucede porque en nuestro organismo no podemos ya controlar adecuadamente la glucosa. Y no es por una cuestión voluntaria, simplemente es porque la hormona que se llama insulina, que todo el mundo tenemos insulina, se empieza a acabar. Año tras año, poco a poquito esa insulina se empieza a desaparecer, y esa es la que se encarga precisamente de transportar el azúcar que ustedes consumen en cualquiera de sus alimentos. Si ustedes pensaban que, por ejemplo, por comer puras verduras no se les sube el azúcar, error. Hasta las verduras tienen una pequeñísima cantidad de azúcar. Claro, no la voy a comparar con algo como tan dulce como un pastel, o como una fruta, ¿no? Como una manzana, un plátano. Pero todos los alimentos tienen esa capacidad de generar glucosa. Entonces la insulina lo que hace precisamente es transportar. Cuando no tenemos diabetes, tenemos una cantidad adecuada de insulina, y esa insulina trabaja todos los días. Desde el momento en que ustedes le dan un sorbito a su leche, desde que le dan una mordida a su pan, a su comida, lo que sea, desde ahí empieza a secretarse la insulina para lograr controlar sus niveles de glucosa. Cuando ya tenemos diabetes, entonces hay una disfunción en esa insulina. Ya no alcanza la insulina a cubrir las necesidades, ya no logra realmente bajar los niveles de glucosa a los niveles normales, y finalmente con los años se desarrolla la diabetes. Entonces, de diabetes básicamente tenemos tres tipos en forma sencilla. ¿Okay? Tipo 1, que es la que conocemos anteriormente como juvenil, ¿verdad? Es la que le da a los niños, a veces desde meses de nacidos hasta más o menos los 20, 24 años de edad. Eso es lo más común y normal. Diabetes tipo 2 es la más frecuente de todas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la que nos da a nosotros los adultos. ¿Okay? Que lo que sucede aquí, la diabetes se va acabando la reserva de insulina, pero queda una pequeña reserva que permite a ese paciente no complicarse tan fácilmente. La diabetes tipo 1, esos niños, esos jóvenes con diabetes pierden al 100% la capacidad de producir insulina. Entonces ahí es donde se hace la diferencia. Diabetes tipo 1, desde niños, desde el diagnóstico, van a utilizar insulina toda su vida. ¿Okay? Y hasta el último de sus días. Y el diabético tipo 2, no. Una persona con diabetes tipo 2 puede utilizar de inicio tabletas, o puede utilizar insulina, y puede ir a insulina y regresar a tabletas, o puede ir de tabletas a insulina. Esa es la gran diferencia. Y la otra forma de diabetes es la diabetes gestacional. Esa solamente le afecta a las mujeres que en ese momento están embarazadas. Las hormonas del embarazo van interviniendo ahí con los niveles de glucosa. Durante el embarazo hay que cuidarla, hay que darle una alimentación adecuada, hay que ponerle su insulina. Nace el bebé y en los siguientes días se resuelve la diabetes, y muy probablemente no haya problema más adelante. ¿Okay? Entonces, diabetes tipo 2, que es lo que seguramente vamos a encontrar más entre los pacientes, pues les comentaba, es la más frecuente, es hasta el 90% de la población mundial la que la tiene. Y solamente un 10% que es del tipo 1 es la que van a encontrar. ¿Okay? Aquí vamos a aprovechar incluso para romper un mito. ¿Quién de ustedes ha escuchado que la insulina deja ciegos? A ver, levanten la mano. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado que por culpa de la insulina de ese doctor tan malvado que se le indicó, ahora le están haciendo diálisis a una persona? ¿Nadie? ¿No? ¿Quién ha escuchado, no hombre, nada más le pusieron insulina a mi papá y se murió a los cuantos días? ¿Quién ha escuchado esas historias? Muchos, ¿verdad? Bueno, pues eso es completamente mentira. Porque, díganme de ustedes, ¿cuántos niños ciegos conocen actualmente? Ni uno, ¿verdad? Ok. Díganme cuántos niños conocen ustedes que estén amputados de sus piecitos por una úlcera diabética. Ni uno, ¿verdad? Díganme cuántos niños conocen ustedes que les estén haciendo diálisis por culpa de una diabetes mal cuidada. Ninguno. Ahí está. Entonces la culpa realmente no es la cuestión con la insulina. Y esos niños con diabetes tipo 1 toda la vida se la ponen. En realidad es el mejor tratamiento, entre otras cosas.
¿Ok? Entonces la insulina, aprovechando ahora sí que el paréntesis, en realidad no es la causante, es uno mismo, es el descontrol que uno provoca. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos lleva a desarrollar diabetes? Pues básicamente, para empezar, necesitamos genes de diabetes. Si mi mamá fue diabética, muy probablemente yo lo tenga. Y sí, lo de malas es que probablemente alguno de mis hijos o mis nietos desarrolle el problema. ¿Ok? Para eso es muy necesaria la parte genética. Pero por otro lado, pues también hay cosas que la van a fomentar. Por un lado, pues el estilo de vida que llevamos ahorita. Ahorita con este calor espantoso, que creo que andábamos como a 41 grados hace un ratito, díganme cuántos salieron caminando a la tienda. No nos quedaba de otra, ¿no? Ok. Pero díganme cuántos salen así a caminar con este calor. Casi nadie, ¿verdad? Córrele al carro, préndele el clima porque si no me aso, ¿verdad? Díganme cuántos de ustedes les dan ganas de salir a correr ahorita a las 5 de la tarde, hacer ejercicio. Nadie, ¿verdad? ¿Qué es más rico? Por ejemplo, un domingo, ir a caminar a Fundidora o irnos a meter a alguna plaza comercial que está el clima así bien sabroso, aprovechamos, bobeamos, nos sentamos, comemos rico. ¿Qué es mejor? La plaza, ¿verdad? Pues eso es lo que nos va afectando y va desarrollando la diabetes, no es la plaza, es el estilo de vida. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues cada vez somos más sedentarios, ¿no? Somos flojitos para caminar, ya todos del carro. Y es más, aquí lo primero que, yo no soy de aquí, pero cuando llegué a Monterrey me dijeron, lo primero que necesitas es un carro, aquí no puedes vivir sin carro. Y sí, ahora ya lo veo, ya sin carro ya no podría yo andar, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado? Que ya no caminamos casi nada, todos nos desplazamos de esa manera. Ejercicio, nunca, no tengo tiempo, tengo que trabajar, estoy ocupado, a qué horas termino, salgo con un horario muy apretado de trabajo, es imposible hacer ejercicio. Por otro lado, como tenemos una vida tan apresurada, pues ahora llevamos una limitación de a lo que se puede y a lo que encuentro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ir a buscar un lugar de comer y decimos, no, pues aquí que tenemos cerca nada más hay tamales, hay gorditas, hay cositas así. Pues no es lo más sano, ¿verdad? Excelente que hubiera así como que el puesto de ensaladas, que hubiera así como que otras cosas más saludables. Pero en realidad, hasta aunque lo tengamos enfrente, ni siquiera lo aprovechamos. No están más ricos los tacos que irse a comer ensalada, ¿no? Y hasta más salsita le ponemos a gusto. Entonces el estilo de vida sedentario, la alimentación inadecuada, ¿ok? Y el que vayamos ganando kilitos con este estilo de vida es lo que va a fomentar la diabetes. Pero no va a ser en un tristras, no es de que hoy no soy diabético y ya mañana me hice diabético. La diabetes se va gestando a lo largo de muchos años, 5, 10 años en lo que va haciéndose la disfunción en su organismo, el páncreas, hasta que finalmente ya no tiene esa capacidad de poder responder a la necesidad de glucosa y ahí comienza la diabetes. Entonces así vemos, por ejemplo, todo lo que consumimos, como les mencionaba hace rato, todos los alimentos tienen la capacidad de convertirse en azúcar o glucosa, como le llamamos médicamente. Todos los alimentos, literalmente, comen ustedes carnita, también eso puede transformarse, su organismo tiene la capacidad de transformarlo en azúcar. Ustedes comen verdura, en esa verdura también van pequeñas cantidades de azúcar. Comen fruta, obviamente va a tener más. Y hay alimentos que tienen más cantidades de azúcar, y alimentos que tienen menos cantidades de azúcar, pero todos tienen esa capacidad. Entonces, una vez que consumimos alimento, este azúcar va entrando por nuestro torrente sanguíneo a través del estómago, y entonces llega la insulina, la capta y la lleva donde se empieza a necesitar. Si yo ahorita me pongo a caminar, a dar vueltas, entonces la insulina se va a llevar ese azúcar a mis músculos para que funcionen adecuadamente. Si yo ahorita tengo que resolver un problema, o por ejemplo ahorita yo que estoy dando esta plática, pues mi cerebro tiene que estar trabajando y entonces mi organismo está llevando el azúcar a mi cerebro para que funcione muy bien. El problema es de que además de que empieza a faltar insulina, es decir, ya no tenemos esa capacidad de transportar todo el azúcar que se está moviendo, el organismo empieza a tener una disfunción de no responde a ese estímulo de la insulina, ya no la deja entrar, y se empieza a acumular día tras día, mes tras mes, año tras año en la sangre. Y finalmente, pues vamos a tener el problema ya frontal de diabetes, que es cuando encontramos pues ya niveles de glucosa muy altos, 100, 200 o más. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Aquí estaba ejemplificado con estos 4 personajes. Lo más común, tener muchas ganas de orinar. Entonces yo hice pipí, y a la media hora, 1 hora, otra vez hago mucha pipí como si hubiera tomado mucha agua.
Y otra vez voy a ir, y otra vez voy a ir, y hasta en la noche a veces me levanta 2 o 3 veces, porque es mucha la necesidad. Otro de los síntomas, pues muchas veces no lo tomamos en cuenta, porque ahora llevamos una vida muy acelerada, pero ando más irritable, ando más enojón, más regañón, ando así poco tolerante, me voy peleando en el tráfico. Si llego a mi casa y veo que los calcetines no están acomodados, voy y le reclamo a mi mujer, ¿por qué no los acomodaste bien? Y ella se queda, pues es que yo quise, ¿no? Entonces, eso es uno de los síntomas. Otro de los síntomas es sentirse cada vez más cansado, ¿ok? Otro, empezamos a tener más sed, y es una sed desmedida. Tome y tome y tome y tome y tome agua, y parece que no logramos tener un fin, saciarnos esa sed. Y el último de ellos, y es muy común, pues es el perder peso sin que uno se lo proponga. No, chiva, pues si estoy comiendo muy bien, ¿por qué me estoy poniendo más flaco, no? Esos son los típicos síntomas de la diabetes. Pero no toda la gente los presenta, ni todos, y hay gente que nunca presenta ninguno. Hay gente que llega con 200, 300 de glucosa, ¿y cómo se siente? Bien. No le duele la cabeza, no ha levantado muchas veces al baño, no le da mucha sed, mucho. No. ¿Ok? Y entonces es donde nos hace así como que sospechar acá, ¿de verdad si tendrá diabetes o no tendrá diabetes? Entonces, cuando tenemos diabetes, por ejemplo, vemos imágenes como esta cargada de dulcecitos, de golosinas y todo eso, y van a decir, yo nunca más en la vida los voy a volver a probar. ¿Los puede volver a probar una persona con diabetes, sí o no? ¿Sí? A ver, que levante la mano los que dicen que sí. ¿Sí? A ver, ¿y quiénes dicen que no? ¿Y por qué están tan malos? ¿Por qué no? Sí, sí se puede de repente. ¿Cómo? Pero son diabéticos, no pueden consumir azúcar. A ver, si están en la calle, no hay nada más que comer y en la bolsa traen un chocolate, ¿se van a aguantar el hambre? No, ¿verdad? Van ustedes en un camión, supongamos de viaje, van, no sé, a Lagos de Moreno. Son las 4 de la mañana, no hay ninguna tienda ahí abierta y les empieza a bajar el azúcar. Y lo único que traen en la bolsa es un Twinkie. ¿Lo van a comer o van a decir no porque soy diabético? Se lo van a comer, ¿verdad? Claro que se puede. ¿Sí? En realidad, ninguno de los alimentos, incluso aunque sean azucarados, es malo. El problema no es el azúcar, es la cantidad y el momento donde se consume. Si por ejemplo recordamos, hace algunos años, empezó una campaña muy fuerte contra la coca. Yo creo que todos llegamos a ver esos videos de, maldita coca, y poniendo un osito amputado y que se ponía insulina, etcétera, etcétera. Efectivamente, aunque la coca ha tenido una evolución durante muchos años en los tamaños que van teniendo, yo me acuerdo cuando estaba niño me mandaban a la tienda y me mandaban con un casco de Coca-Cola de 700 mililitros y esa era la familiar, ¿no? Me acuerdo que llegaba a la mesa la coca y nos tocaba un churrizo así de coca y era para todos, ¿no? Y si querías más, no, ya te tomaste tu coca, ya no te toca más, ¿no? Ahora la de 600 mililitros es la individual, ¿verdad? Y como ya no nos alcanza, pues ahí hicieron este monstruote de 3 litros, ¿verdad? Entonces el problema en realidad no es tanto la coca, insisto, el problema es cuánto se toman de coca. ¿Quién se toma una coca diaria? A ver, así sean honestos. Aunque sea light. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiénes eran de los que desayunaban con coca, comían con coca y cenaban con coca? Pues yo voy a levantar la mano porque yo sí tenía esa mala costumbre. ¿Ok? Entonces, el problema en realidad no es eso. El problema es de que lo estamos tomando constantemente. ¿Sí? El problema es que lo hacemos un hábito y literalmente ya si no comemos con coca ya no sabe la comida, ¿no? Porque se hace un hábito. ¿Ok? Esta en realidad es la escena que vemos ahora en los hogares en cualquier lado del mundo. ¿Sí? Vemos a papás fomentando estilos de vida. ¿Qué es lo que hacemos como papás a veces? Oye, es que quiero salir, está haciendo mucho calor, quédate aquí. Vamos a prender la tele, vamos a hacer unas palomitas, vamos a tener unos dulcecitos y vamos a ver una caricatura, una película, todos muy cómodos en la cama, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos enseñándole a este niño? Pues que sea un niño sedentario, que coma alimentos no tan recomendados, que no salga, que esté dependiendo de un aparato de alguna manera, y luego nos quejamos porque no nos hacen caso porque están pegados en el celular, ¿no? Bien. Cuando ya sospechamos que una persona tiene diabetes, pues hay que hacerle exámenes. Y aquí viene otra parte, ¿ok?
¿Qué exámenes hay que hacerles? Pues hay que hacerles exámenes de sangre, que puede ser desde un piquetito en el dedo, para que estamos, ¿sí?, hasta los exámenes ya de laboratorio. Entonces, para que una persona consideremos que tiene diabetes, en ausencia o en presencia de diabetes, pero con una glucosa de 200 o más, independientemente de lo que hayan consumido, eso es indicativo de diabetes. Entonces, si por ejemplo conocían ustedes algún familiar, alguna persona que llegó y se sintió mal y le hicieron una glucosa de 200, por ejemplo, y dice, no, bueno, es que anoche me fui de parranda y comimos ahí carnita asada, unas tortillitas, unas chelas, pues por eso traigo 200, pero mañana se me baja. No, una persona que no tiene problemas para manejar su glucosa en ningún momento alcanzaría este valor de 200. Entonces, si ven a alguien que tiene 200 o más, independientemente de lo que haya consumido, eso puede ser diabetes. Ahora, si se lo hicimos en el dedo, eso es un examen de pesquisa. Ahora lo que hay que hacer es confirmarlo. Entonces ahora sí, hacemos el examen de sangre. Y en sangre, de la venita, el valor de glucosa precisamente debe de ser mayor a 126 en más de una ocasión. Entonces puede ser otra cuestión. Llego yo a la consulta, estoy muy bien, ¿cómo se ha sentido? Muy bien. Oiga, salió con 128 de azúcar. No, pero yo no me siento mal. Hay que repetir el estudio. Y si en los siguientes días le hacemos el estudio y vuelve a salir por arriba de 126, eso ya es diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Con y sin síntomas. ¿De acuerdo? Y hay otro que se puede llegar a utilizar, pero bueno, no es tan, tan específico, que es un examen que se llama hemoglobina glucosilada, el cual da un porcentaje de azúcar de cómo estuvieron los últimos 3 meses, y si está mayor a 6.5, es indicativo de diabetes. Entonces cuando nos dicen eso, pues nos ponemos bien tristes, decimos, no, ya se acabó todo esto. Diosito, ya mejor llévame, ¿por qué a mí? Yo qué culpa tenía, yo si me portaba bien. Pues no, en realidad, aquí en la vida no se termina, más bien va a comenzar una nueva vida. Una vida que en realidad todos deberíamos de llevar, es una vida más sana. ¿Sí? Pero la vida no va a depender precisamente ni de una inyección, ni de unas pastillas. ¿Ok? La vida en realidad va a depender de nosotros mismos. Esta inyección de insulina o estas pastillitas solamente van a ayudarme a que yo esté mejor controlado. Pero en realidad el que lleva la batuta de cómo voy a estar soy yo, o ustedes mismos. ¿Okay? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Aquí está resumido en este dibujo tan sencillo. Come bien, haz ejercicio, sigue tu tratamiento y repítelo todos los días, todos los días, todos los días. Y van a decir, uy doctor, qué aburrido, todos los días comer, hacer ejercicio y estar con pastillas. A ver, ¿todos los días se levantan al baño? Sí. ¿Todos los días se lavan la boca? Sí. ¿Todos los días se bañan? Yo espero que sí, ¿verdad? Ok. ¿Todos los días salen un ratito a hacer alguna cosa, alguna actividad? Sí. Qué aburrido, ¿no? No, pues en realidad es una rutina. Y es lo mismo con la diabetes, es aprender a vivir con ella. ¿Okay? En cuestión de alimentación, que es la parte realmente que todo el mundo le tiene miedo, en realidad la alimentación en diabetes es muy sencilla. Número 1, esta imagen yo creo que sí la conocen. ¿Quién sabe cómo se llama esto? ¿El plato del bien comer o del buen comer? ¿Buen o bien? Bien comer. Bien, sí, es de bien comer, porque de buen comer todos somos, ¿ah? Ok. Es el plato del bien comer. Y aquí básicamente es una guía muy sencilla. Y lo ponen hasta en un semáforo verde, aquí se vería como que amarillo y rojo. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo de frutas y verduras podemos comer en abundancia. Eso es realmente la alimentación. Coman suficiente, lo necesario de cereales y granos, ¿ok? Como la tortilla, como el pan, como los granos enteros, como el elote, como la avena, y combinado con otros que se llaman leguminosas, que son frijoles, lentejas, garbanzos, etc., y poquitos productos animales. ¿Ok? Ese es el chiste realmente de una combinación de alimentación balanceada.
Nosotros que nos encargamos de la cuestión de diabetes, pues lo dividimos en una forma sencilla: carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Qué significa eso? Carbohidratos pues son todos aquellos que tienen mayores cantidades de azúcar. ¿Cómo cuáles? Pues que van a ser desde los cereales como el arroz, insisto, el trigo, el maíz, la avena, por ejemplo, el amaranto, la quinoa, etcétera. Y los derivados de esto, si es maíz, por ejemplo, desde tostadas, tortillas, por ejemplo, los cereales que venden como el cornflakes son cereales de maíz, la gran mayoría. Vemos, por ejemplo, del trigo, pues puede ser desde el pan, galletas, algunos cereales. Las grasas, pues son de muchas formas, son desde aguacate, los mismos, por ejemplo, los cacahuates, las nueces, las almendras, el aceite con el que cocinamos, la mantequilla, la mayonesa, etc. Y la proteína básicamente es lo que, por ejemplo, es la carnita, el pollo, el pescado, el huevo, ¿sí? La carne roja, etc. ¿Okay? En realidad, la base del tratamiento en diabetes, primero que nada, es la alimentación. Ustedes pueden tener el mejor tratamiento, lo último en generación, el último grito de la moda, incluso si quieren, en diabetes, pero si ustedes no llevan una alimentación adecuada, nunca van a lograr un control adecuado. Esta es la necesidad realmente. Estos de acá, insisto, no están prohibidos, pero bueno, hay que saberse limitar en ellos. ¿Ok? Esto es una forma, por ejemplo, de una cena o una comida que podría ser lo más ejemplar de esta manera. Por un lado tengo vegetales, aquí tengo una ensaladita, tengo un poquito de grasa acá arriba que es aguacate, tengo aquí, por ejemplo, carbohidratos que vienen algo de arroz, tengo frijolitos y finalmente tengo proteína aquí con este pollito. ¿Y qué voy a tomar? Agua, no coca, ¿verdad? Agüita. Eso es así sencillo. Y si se dan cuenta, la mitad del plato está en pura cuestión vegetal. ¿Okay? Esa es una alimentación balanceada. Y podemos ser muy creativos incluso. ¿De acuerdo? Siguiente. La otra parte del control realmente es el ejercicio. Y el ejercicio es algo que a todo mundo le tiene miedo. ¿Por qué? Porque nos cansamos, porque sudamos, porque nos podemos lastimar. Pero en realidad el ejercicio es de lo más sencillo. No tienen que salir a correr un maratón, no tienen que hacer el triatlón, no tienen que hacer 4 horas de gimnasio, que no van a ser Schwarzenegger, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer son cosas muy sencillas. Uno, como salir a caminar. Y con una caminata puede ser suficiente para mejorar los niveles de glucosa. Algo importante es hacerlo acompañado. Alguien que nos esté acompañando es muy bueno porque nos motiva a seguir haciéndolo. Incluso hasta empieza a haber cierta rivalidad. Ah, caray, como que tú hiciste una vuelta más que yo, ahora yo la voy a hacer también y te voy a ganar. ¿Sí? Y si no sé hacer ejercicio, sino que he tenido, bueno, hay muchas maneras de poder empezar a hacerlo, apoyados con alguien que sepa hacerlo, que sepa cómo guiarnos en ese aspecto, ¿sí? Va a empezar a hacer algunas otras cuestiones, por ejemplo, motivarme a subir las escaleras más frecuentemente, dejar el carro un poquito más lejos. Durante el ejercicio, el organismo cambia muchas cosas. Por un lado, empieza a mejorar mucho más sus niveles de glucosa, la insulina se activa mucho más. Dependiendo, por ejemplo, del nivel de esfuerzo y de la hora del día, pueden tener resultados mucho mejor. Y además de todo, el estrés que se genera es realmente muy liberador. ¿Sí? Con 30 minutos pueden ayudar muchísimo a mejorar sus cifras de glucosa. No necesitan salir 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 4 o 5 días a la semana pueden ser suficientes. Si en un momento dado ustedes dicen, no, es que yo no tengo tiempo, no tengo chance, es que es muy difícil mi vida, tengo muchas actividades y no tengo tiempo para hacer ejercicio, pues aquí podemos romper las barreras. ¿Está cansado después de trabajar? Bueno, podemos hacer actividad antes de que se vaya a trabajar. Entro a trabajar a las 9, pues entonces voy a salir a caminar un ratito a las 6:30 o a las 7. Ese esfuerzo que yo voy a hacer me va a beneficiar. ¿Sí? O en el trabajo, bueno, pues en el trabajo no me voy a poner a hacer sentadillas, ¿ya? Me van a ver raro si estoy haciendo sentadillas mientras estoy haciendo el trabajo. Pero sí, por ejemplo, puedo hacer de que, ¿sabes qué? Hay que llevar los documentos, yo voy caminando y voy de regreso. Esa caminata de 5 minutos me va a ayudar.
Oye, que hay que llevar un documento al piso 3, bueno, déjame, yo me lo subo, y en lugar del elevador, subo por las escaleras y bajo por las escaleras, es una manera. No tengo tiempo, bueno, no le voy a dedicar una hora. Desde 15 minutos pueden ser suficientes también para que ayude el ejercicio. 15 minutos la verdad es que es mejor que cero, ¿no? No tengo dinero para ir a un gimnasio, bueno, pues no necesariamente tengo que comprarme mis pesas, pero puedo hacer actividades en casa. Pónganse a limpiar la casa completita, de arriba abajo, muevan muebles, suban, los bajan, los acomoden, van a ver si no van a terminar bien cansados, ¿no? O caminar, por ejemplo. Por otro lado, el control de peso es algo muy importante. La gran mayoría de los pacientes, insisto, vacían toda su esperanza en las pastillas que el doctor le da. Y en realidad no. Mucho de esto depende del peso. ¿Okay? Y el peso es algo que a veces no se mueve. Tenemos 10, 15 años con los mismos 80, 90 kilos. Y ahí es donde empieza el problema. Realmente no lo que no estamos buscando precisamente es lograr un cuerpo así como que súper atlético. Pero una persona que está decidida y tiene voluntad puede buscar estar mejor, y entre la voluntad, la verdad es que todo el mundo se doblega. Y tampoco se vale decir, pues que de huesos grandes. Aquí hay una radiografía de una persona delgada y aquí tenemos una radiografía de una persona obesa, y díganme qué diferencia le ven en la estructura de huesos entre uno y otro. Ninguna, ¿verdad? Este mito de los huesos gruesos es una falsedad. No tenemos huesos gruesos, tenemos lonjitas gruesas, ¿no? Y a veces cuando nos preguntan, ¿cómo va la dieta? Pues sí me la comí, ¿verdad? Va cumpliendo muy bien. Ahora sí, el tratamiento. No solamente van a ser la cuestión en cuanto a pastillas o insulina, cualquiera de estos puede llegarse a utilizar. Lo importante en esto, ¿sí?, es tener ciertas ideas en mente. Número uno, conocer el nombre de su medicamento. Cuando llega un médico, no le digan, me tomo la pastilla grande y la chiquita, la blanca de rayita en medio, porque tenemos miles así, ¿verdad? Sepan esto, imagínense que tienen una emergencia, llegan a la sala de urgencias, está muy mal y le dice el doctor, necesito que medicamentos me diga porque lo que le voy a poner lo va a poner en riesgo si no se da el medicamento. La pastilla, eso es muy importante. ¿Qué insulina se pone? Me pongo insulina de angina. ¿Qué medicamento tomo? Tomo metformina, tomo glibenclamida. Aunque no lo pronuncie bien, pero ya con eso nos damos una idea, ¿verdad? Conocer la dosis que se está tomando o aplicando. Oiga, ¿cuántas unidades de insulina pone? Me pongo 5, me pongo 10. ¿Cuántos días tomas de este medicamento al día? 3 veces al día. Me dijo el doctor que en cada comida me lo tenía que tomar. Algo importante también es seguir horarios. Y eso es un error muy común. Generalmente a veces comemos cuando podemos, cuando ya llegó mi esposa, cuando llegó mi esposo, cuando llegó mi hija, cuando ya no voy a estar solito, por ejemplo, y me empiezo a tomar el medicamento en horarios diferentes. Si yo a mi organismo lo empiezo a acostumbrar a tomar en un cierto horario o a comer en un cierto horario, va a responder mejor, ¿ok? Entonces, si un día desayuno a las 8 y otro día desayuno a las 11 y otro día me levanto a las 9 y otro día a las 7, pues me voy a descontrolar mis sonidos. Algo importante, no omitir medicamentos y también no tomar decisiones sin asesoría médica. ¿A qué me refiero? Llega mi vecina, la metiche, y me dice, ¿qué crees? Me acaban de traer estas pastillitas, suplementos buenísimos de China, y tienen hongo michoacano combinado con ajo chino y gorgojo del DF. Tómatelas y con eso te vas a mejorar. A mi mamá se le quitó la diabetes. No. ¿Cuántas veces le han recetado eso en un hospital o en un consultorio? Nunca, ¿verdad? Entonces, eso no es un tratamiento. Mientras no sea algo demostrado, no lo tomen. ¿Por qué? Porque si no, pues pasan cosas malas. Aquí, por ejemplo, díganme en estas pastillitas blancas, ¿cuál es la glibenclamida y cuál es la metformina? La ovalada. Esta de acá, esta que está aquí de canto, ¿cuál? ¿Y qué tal si me la cambian de tamaño y hay otro redonda y es metformina?
Mejor siempre tenerlas en su empaque. Un error también muy común es de que lo pongo en el pastillero y de repente ya se perdió, ya me tomé esta, ya me tomé la otra. Ténganlas separadas siempre, es mejor así de tenerlas bien. Y sobre las decisiones que les comentaba, pues precisamente de repente nos llegan tragedias como esta, ¿no? No me estoy tomando medicamentos porque tomo Moriga. A ver cómo anda. Ya está, glucosa 420, colesterol el 1020, triglicéridos 7000 y el ácido úrico en 33, le ha dolido hasta el alma este pobre hombre, ¿no? Siguiente, por favor. Todo esto es a fin de evitar esa tormenta tan terrible que son las complicaciones. Y todas las complicaciones son perfectamente evitables, ¿ok? Los daños son muchos y los podemos tener a cualquier nivel. Tenemos desde los ojos, en el cerebro, en los nervios periféricos, en la piel, en la boca, en el hígado también, el corazón, riñones, y lo más obvio también pues son los pies, ¿verdad? Vamos a ver algunos de ellos. Entonces, en la vista, pues tenemos efectos muy diferentes. Podemos tener desde una vista muy clara y de repente empezar a tener estas manchas negras que no sé por qué las tengo y me tallo mucho y no se me quitan a donde quiera que veo. Y en realidad esto es una retinopatía diabética. Ya empezó a haber algunos desprendimientos ahí de retina, o vemos hemorragias tan catastróficas como esta de acá abajo. Por otro lado, podemos tener también aumento en la presión del ojo y se llama eso glaucoma. La diabetes favorece el glaucoma y de repente llegan, no veo, me duele el ojo, me duele el ojo, lo tengo rojo, me duele, llegan aquí a Médica Noreste y yo, me checamos la presión del ojo y la trae por los cielos, ¿sí? Y eso es un glaucoma. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que va a pasar lo que sigue. Esto. Voy a tener una visión borrosa. Y mucha gente se acostumbra a esto. Incluso gente que tiene diabetes tiene días buenos y días malos en la vista. De repente ven muy bien, de repente ven medio borroso, y así andan arriba y abajo, y para ellos se les hace casi normal. Y no es normal. Todo el tiempo tenemos que mantener una vista clara, ¿verdad? A ver, con una visión así, inténtese tomar los medicamentos, o distinga, como dice usted, la pastilla ovalada. Nunca, ¿no? Ahora imagínense una persona que se tuviera que poner insulina, ¿cuándo le va a tener la dosis? Nunca. ¿Okay? En el sistema nervioso, pues hay que tenerle miedo, por ejemplo, porque es una de las causas más frecuentes de embolia. Pues nadie quiere terminar con la carita chueca, o apoyado en un bastón, o que alguien me tenga que volver a enseñar a caminar. ¿Sí? Las embolias es muy común en los pacientes con diabetes y tienen un doble de riesgo para desarrollar embolias que una persona no diabética. Por otro lado, pues también se van dañando los nervios del cuerpo. Los nervios del cuerpo son como cables de luz, ¿sí? Y esos cables, con el pasar de los años y los niveles de azúcar alto, lo que va favoreciendo es que se vayan carcomiendo, como se ve en esta lámina, ¿sí? El nervio de abajo es el que está sano. Y entonces, conforme se va dañando ese nervio, empezamos a tener diferentes sensaciones: ardor, hormigueo, piquetitos, siento así como que un choque eléctrico. A veces algunos dicen, es que siento como que me baja una gotita fría, o empiezo a tener así como que empieza el frío, o me pongo el abanico y duelen los pies y me molestan demasiado, y hay que tapármelos porque si no, no puedo dormir. Otro de los daños puede ser incluso también en las manos, o puede ser en los brazos, y empezamos a perder fuerza en las manos. Ya no tengo capacidad, por ejemplo, para abrir una botella, para poder agarrar bien la jarra, se me caen los platos de la mano, ¿verdad? Entonces, eso es muy común con los pacientes con diabetes. Y llega un momento en donde el dolor puede ser tan y tan intenso que hasta ponerse un calcetín es un verdadero suplicio. ¿Okay? Por otro lado, los riñones es uno de los órganos a los que más se les afecta. Prácticamente casi todos los pacientes, yo creo que 9 de cada 10 de los pacientes con diabetes tienen mayor o menor medida daño en los riñones, ¿sí? En muy poquito o en muy grave. Los riñones son 12 hermosuras de filtros y toda la sangre que pasa por nuestro cuerpo llega por ahí. Pero si no los cuidamos, van a perder función. ¿Y qué es lo que sigue con una pérdida de la función? Algo horrible que se llama insuficiencia renal crónica. Y son los pacientes a los que les llevan a diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, como en esta lámina.
Eso sí es de tenerle mucho miedo. ¿Por qué? Porque alguien que está en diálisis, su calidad de vida baja mucho. No necesariamente implica muerte, pueden tener años más de vida, pero sí puede bajar muchísimo su calidad de vida. Ahí sí las cosas están complicadas. Imagínense tenerse que ir a conectar 2 o 3 veces a la semana, 2 horas a un aparato que les lave la sangre. O que tengan que estar en su casa, ustedes quieren salir a comer, quieren ir a algún lado, pero no pueden porque le tienen que estar poniendo unas bolsas de 4 litros o de 2 litros en la pancita, sacárselas en las siguientes 6 horas y volverle otros 4, meter otros 4 litritos y estar haciéndolo todo eso todos los días. Porque si no su sangre se empieza a contaminar y empiezan a tener náusea, vómitos, sentirse mal, ¿verdad? Otra de las cosas que sucede muy frecuentemente, infartos. El paciente con diabetes está más sujeto al riesgo de infarto. ¿Por qué? Porque la diabetes lo que hace es tapar más rápido las arterias. Entonces, el problema también con un paciente diabético es de que muchas veces esos infartos son calladitos, nunca sintieron nada. ¿Por qué? Porque están tan dañados también los nervios que dan el aviso de que hay un infarto, que a veces nada más se sienten mal, sienten como una presión o sienten como gastritis, y cuando van a la revisión con su médico, a ver, vamos a ver su electro, oiga, usted tuvo un infarto. No, yo no sentí mal, pero es que aquí yo estoy viendo el infarto, debió haber ido a urgencias. No, no me sentí mal, nada más de un tiempo para acá me canso mucho, camino y me fatigo, ya no puedo dormir con una almohada, me tengo que dormir como con 2 almohadas, porque entonces siento que me falta el aire, ¿no? Y hay un infarto silente, por ejemplo. Por otro lado, y no por que sea menor, pues también está el pie diabético. El pie diabético es una de las cosas más terribles también, porque para comenzar, prácticamente los pacientes que terminan con pie diabético son pacientes que se han descuidado mucho y los niveles de glucosa siempre estuvieron muy altos. Es una complicación perfectamente prevenible, y desde cosas tan sencillas como un buen aseo de los pies, revisárselos cuando terminen de bañarse, incluso agacharse, secarse los pies. Ustedes ya están viendo cómo están sus pies. Saben, por ejemplo, que tienen un honguito, hay que tratar el honguito. Saben que tienen un callo, hay que cuidar ese callo. ¿Por qué? Porque si no, esas lesiones terminan haciendo úlceras, y las úlceras cada vez empiezan a ser más profundas, hasta que finalmente ya el problema es muy grave, y entonces sí hay que decirle adiós a esa pieza, por ejemplo. Los cuidados de los pies es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues número 1, ¿sí? No tener los pies sucios. Entonces, si ando en sandalias, llegando a mi casa me los voy a lavar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto puede haber recogido en la calle. Por otro lado, utilizar un agua tibia, ni muy caliente ni muy fría, porque puede haber alteraciones en la sensibilidad. No dejar que haya humedad, entonces yo con una toallita especial para mis pies me los voy a estar secando, ¿sí? El tener, por ejemplo, una circulación adecuada, entonces voy a utilizar calcetines que sean suavecitos, no voy a poner algo apretado, porque si no yo solito voy a cortar mucho la circulación. Cortar las uñas de una manera adecuada, utilizar en un momento dado bien ese corta uñas, el corte debe ser recto, nunca redondeado. Si no sé cómo, ya lo tengo enterrado las uñas, ir con el podólogo, ¿sí? Algo importante también, no caminar descalzo. Usted no sabe que se pueden encontrar. Y una persona con pie diabético a veces ya la sensación ya la tiene tan alterada que se entierran literalmente clavos y no se enteran, ¿sí? No sienten hasta que ya empiezan a ver el manchado. Ya, Chihuahua, ¿qué pasó? Y ya ven ahí la herida en su pie, por ejemplo, ¿sí? Y algo muy importante es dejar de fumar. El cigarro es lo peor que pueden hacer, diabéticos y no diabéticos. ¿Por qué? Porque el cigarro va haciendo que su circulación se afecte cada vez más y esto más rápido suceda. ¿Y qué sí voy a hacer? Bueno, pues voy a lavarlos muy bien, voy a secarlos con la toallita, hay que lubricarlos con lanolina, por ejemplo, con vaselina, ¿sí? O con glicerina, pero nunca entre los dedos, solamente la parte superior, un poquito el talón y la pierna, es lo que hay que cuidar. Utilizar un zapato que esté amplio, suave, que no tenga borditos que me estén lastimando. Esos zapatos que yo me los puse muy bonitos, por ejemplo, muchas mujeres aguantan el suplicio de unos tacones con tal de ir a lucir y llegan con unas ampollotas. Y en una persona diabética con esas ampollotas terminan precisamente a veces en úlceras.
Hay que revisar esos zapatos antes de usarlos, tóquenlos cuando vayan a comprarlos, revisen cómo están las costuras, que no les vaya a lastimar, ¿sí? Y finalmente, si tienen callos, pues hay que tratarlos realmente con un podólogo, un podiatra. No se los anden cortando, no compren así como que el ácido salicílico para que se le caiga, porque ustedes solitos se pueden provocar la lesión. ¿Ok? Entonces ya prácticamente para concluir la charla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ponerlo todo en una balanza. El mejor tratamiento, por eso les decía en un inicio, son ustedes. Y el mejor tratamiento es mantener un equilibrio en esa vida. Cumplir con el ejercicio, cuidar con su alimentación, tomarse su medicina. No necesitan más. Y hacer de eso un hábito. Y ese hábito que se convierta en una costumbre. Y las costumbres pues llegan para quedarse, ¿no? Así como uno se enseña prácticamente a lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, así se aprende a vivir con diabetes, día a día, trabajar en ella. Ya sabemos, incluso llega un momento donde lo hacemos en forma inconsciente todo. Pero algo importante que también es lograr un buen control, más que las pastillas, más que como se lo indicaron, para lo que se les sean honestos, ¿sí? Con ustedes mismos y con sus médicos. Tomo más pastillas, tomo más agua, hoy no tomo, para que mañana salga en 105. Solito me porté mal, no cuidé bien, me falló, no tuve oportunidad de hacer ejercicio, etc. Eso es lo mejor que pueden decirle a su médico. ¿Sí? No son ustedes no son niños chiquitos para